más, no hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios. No hay otro nombre igual. Dale ese aplauso fuerte, dale un grito de victoria, dale una expresión de alabanza en esta mañana. Aleluya, aleluya. Puede sentarse y gracias al equipo que nos está ministrando en esta mañana, equipo que ministra también los sábados en los adolescentes. La verdad, una bendición poder tenerlos en esta mañana a la nueva generación ministrando aquí. Amén. Quiero hablarles en esta mañana siguiendo la misma línea que comencé el domingo pasado. El domingo pasado hablamos de las instrucciones de Dios a Josué cuando Moisés había partido. Paralelamente a esto, tengo una palabra para compartir con ustedes que tiene una misma línea y se llama el poder de un legado. Diga conmigo, el poder de un legado. Creo que como iglesia todavía estamos consternados por la partida repentina de nuestro pastor Claudio. Todas estas semanas yo salía a caminar con mis auriculares y parecía una película y pensaba que se había ido de viaje y que en cualquier momento va a volver, ¿no? Tenía esa sensación como que todavía no lo estoy asimilando en la realidad que estamos viviendo. Sin embargo, paralelamente a esto, estamos siendo como iglesia fortalecidos por el Señor. Amén. En este tiempo difícil que nos toca atravesar, entendiendo que Dios es soberano y que todas las cosas están bajo su control. Esta semana vimos en las redes sociales, no sé si usted lo vio, un video cortito del pastor Claudio hablando de los últimos consejos de Pablo a Timoteo. ¿Cuántos vieron ese video? Y es fuerte el video porque es la última carta pastoral de Pablo a Timoteo y al escucharlo era como si él se estaba hablando a sí mismo y lo que anhelaba en este tiempo para la iglesia local, ¿no? El CCPA. Fue realmente un video impactante. Mientras oraba y buscaba al Señor para esta semana, veía cómo se complementaba lo que predicamos el domingo pasado con las instrucciones que Pablo le dio a Timoteo. Y hay una similitud entre Moisés y Josué con Pablo y Timoteo. Tanto Moisés como Pablo están pasando la antorcha a otra generación. Tanto Moisés como Pablo imponen las manos a la siguiente generación. Tanto Moisés como Pablo están dejando un legado a la generación y a la generación que sigue. Porque cuando Dios direcciona los procesos, cambian las personas, pero la fuente es la misma. Los canales son distintos, pero la fuente es Dios. Es la misma fuente fluyendo a través de personas que Dios escoge para darle continuidad a sus propósitos eternos. Sin duda, esta palabra que vamos a compartir es la continuidad de lo que el Señor nos habló el domingo pasado. Por eso el título de esta palabra es el poder de un legado. Y sin duda que hemos recibido como iglesia y cargamos sobre nuestros hombros un gran legado. Amén. Y no solamente aquí, sino también en todas las obras misioneras y hasta donde Dios usó al pastor Claudio para influenciar, para ayudar y para acompañar a muchas obras que están en diferentes lugares del país. ¿Qué es un legado? Aunque son parecidos, hay diferencia entre una herencia y un legado. La herencia está más conectada con lo material. Cualquiera podemos dejar herencia, pero no cualquiera deja legado, ¿no? Son dos cosas, aunque se parecen, son distintas en su esencia. El legado, aunque también abarca lo material en términos jurídicos, el sentido de la palabra es más amplio. Puede ser un legado histórico, un legado cultural, un legado de valores,
Y como en este caso de Pablo a Timoteo, un legado espiritual. Hay una diferencia que muchas veces no entendemos y es que herencia uno deja para la persona, pero legado uno deja en la persona. Nosotros construimos para nuestros hijos una herencia y un legado. La herencia le vamos a dar en las manos de ellos, pero el legado va a quedar en el corazón de ellos. La herencia queda en las manos, pero el legado queda en el corazón. Amén. Y sin duda tenemos un gran legado en nuestros corazones de una visión, de sueños, de proyectos de Dios. Por eso quiero que veamos, por lo menos, me puse a estudiar nuevamente, lo hice muchas veces en mi vida y lo volví a hacer, a estudiar nuevamente la segunda carta a Timoteo. Porque en realidad es la última carta que Pablo escribe y donde él ya está a punto de, como él mismo lo dice, de ser sacrificado. Él tiene una sentencia bajo el gobierno de Roma, bajo el imperio de Nerón, una sentencia de muerte, y él sabe que le quedan pocos días, entonces pasa el legado a la generación de los Timoteo. Y le da instrucciones. Le animo a que lea la carta, la segunda carta a Timoteo, si no lo ha leído todavía, o si la ha leído, léala otra vez, le va a hacer muy bien. Tiene solamente 4 capítulos y está cargada de principios y de valores, y es una carta pero muy, muy actual. Es tan actual como leer un periódico de estos días. Es tan actual porque habla de lo que va a pasar en los últimos días, habla de las características de las personas de los últimos días y habla de lo que va a pasar en los últimos días en contextos filosóficos, en contextos religiosos. Habla que vendrán gente que no sufrirán la sana doctrina, que tendrán comezón de oír, que muchos acudirán a las fábulas, a las ideologías, tal cual como está pasando ahora. Todo eso Pablo lo dice proféticamente en la segunda carta a Timoteo. Entonces mire a alguien y dígale, tarea para la casa. Segunda de Timoteo, son 4 capítulos que en una sentadita de media hora usted lo puede leer completo. Amén. Vamos a desarrollar, porque es corta la carta, por lo menos 5 principios, instrucciones y legado de Pablo a Timoteo. El primer legado que le deja Pablo a Timoteo, diga conmigo, el legado de la fe. Amén, es el primer legado que le deja en el corazón de Timoteo. Segunda de Timoteo 1, 5 al 7 dice, me acuerdo de tu fe sincera. Amén. ¿Cuándo tienes esa fe sincera en el Señor en esta mañana? Pues tú tienes la misma fe que de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti, le dice Pablo a Timoteo. Por esa razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor. ¿Cuántos creen eso? Ni de timidez, sino de poder, de amor y autodisciplina. La otra versión dice poder, amor y dominio propio. En otras palabras, la fe como legado nos potencia a más. Jesús dijo que haríamos las mismas obras que Él hizo y aún mayores. Es decir, nos anima a crecer, nos anima a madurar, nos anima a manifestar su gloria y su presencia a esta generación. La fe como legado nos da sentido de responsabilidad, de continuar con esa herencia maravillosa de fe recibida por nuestros antecesores. En mi caso particular, esa fe comenzó en mi abuela. De parte de mamá comenzó en mi abuela Manuela, que estaba muriéndose de cáncer, y Dios la sana por la predicación de una jovencita adolescente de 17 años. Un cáncer fulminante al esófago. Entra el evangelio en su vida, Dios la cambia, la transforma. Mi mamá con 13 años recibe a Cristo y ese legado de la fe fue transmitida hasta mi generación y es lo que intentamos con mi esposa transmitir a nuestros hijos. De parte de papá,
Mi abuelo, don Teófilo Sosa, fue el primer evangélico en el pueblo de Río Seco, Tucumán, que salía casa por casa a predicar y muchas veces lo corrían, le tiraban agua hervida, fue muy discriminado, muy rechazado, pero era de esos creyentes que salía a evangelizar casa por casa de los hermanos libres en Tucumán. Mi papá se convirtió a los 21 años y nunca más se alejó del Señor. Y esa misma fe sincera fue transmitida a mi generación. Quizás no vengas de generaciones de fe, pero quiero decirte que a partir de tu vida, Dios es un Dios trigeneracional. Si entró la fe por ti, y si estás aquí con 2, 3 meses, 1 año, 2 años de creyente, quiero decirte que esa fe también será transmitida a tus siguientes generaciones, porque la Biblia dice que Dios es Dios de Abraham, Dios es Dios de Jacob, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios es trigeneracional. Amén. Tenemos una fe que se imparte, tenemos una fe que se transfiere, tenemos una fe que instruye, tenemos una fe que tiene vida, no está muerta, tenemos una fe que es poderosa, tenemos una fe que trasciende a lo eterno, tenemos una fe que no es temporal, tenemos una fe que su esencia fue generada y originada en el mismo cielo. ¿Cuántos creen eso en esta mañana? Aleluya. Aleluya. Tu fe se extiende. Mire a alguien, dígale, tu fe se extiende. Se extiende a tus otras generaciones. La palabra dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La fe como legado nos hace mantener el fuego vivo del Espíritu Santo en nosotros. Ese fue el consejo de Pablo a su hijo espiritual. Avivar el fuego del don de Dios que estaba en él, que se le impartió mediante la imposición de manos. El fuego de Dios que está en nosotros, los dones que fueron impartidos por el Espíritu Santo, deben ser avivados. De ahí viene la palabra avivamiento, que quiere decir avivar, despertar lo que está dormido o resucitar lo que está muerto. Avivar el fuego. Es decir que avivar es un acto. Los consejos de Pablo a Timoteo, si bien le deja el legado de la fe, pero es intencional el avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Amén. ¿A quién les toca avivar el fuego? ¿A Dios? A nosotros. Diga, a mí me toca todos los días avivar el fuego del don de Dios que está en mí. Y cuando lo avivo y le doy lugar al Espíritu Santo, usted se convertirá de un creyente a un discípulo, de un hombre de fe a un hombre que camina en lo sobrenatural, de alguien que se reúne y que es miembro de la iglesia en una persona que cree en los milagros del Señor y los milagros lo acompañan. Se va a convertir de un creyente normal a un creyente lleno del Espíritu Santo. Amén. Nos conviene avivar el fuego del don de Dios todos los días. Todos los días. Este fue el consejo, el legado del papá espiritual de Timoteo. Avivar la fe como legado, dice la Biblia, nos quita el temor, nos quita el miedo, nos quita la timidez. Algo que tanto ha sido impartido en estos tiempos pandémicos, en estos tiempos oscuros que hemos estado viviendo. La gente tiene miedo, se atemoriza, pero la fe como legado quita y echa fuera el temor, echa fuera el miedo y te da poder, amor y dominio propio. La fe como legado te imparte poder. Amén. La fe como legado te imparte poder. La fe como legado te imparte el amor de Cristo. Y la fe como legado te imparte esa autodisciplina y ese dominio propio que viene por el Señor. Amén. En segundo lugar, el legado que Pablo le deja a Timoteo es un legado de la palabra, un legado de la enseñanza o de la sana doctrina. Pero no esa sana doctrina legalista, tradicionalista, sino la palabra pura, la palabra rema. Segunda Timoteo 1, 13 y 14 dice, aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí. Un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. No está formado por el legalismo ni por la religiosidad. Esa sana enseñanza está sustentada en el amor. Está sustentada en la fe en Jesús.
mediante el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Otra versión dice, guarda en la Reina y Valera el depósito, el buen depósito del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y Pablo también le vuelve a decir a Timoteo, en el capítulo 2, verso 2, le dice, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Según el texto base que hemos leído, el legado de la sana enseñanza se transmite en la fe y en el amor en Jesús. No es una enseñanza de la palabra cargada de legalismo, de tradiciones, de acusación, ni de ver el error de otro. Muchas veces me ha tocado escuchar a personas que usan la palabra para el otro, no para nada. La palabra nunca se usa para otro, amén. ¿Usted ha escuchado alguna vez esos comentarios así? Ese es para vos, ese es para mi esposo. La palabra, ese es para mi hijo, ese es para mi vecino, ese es para el que se reúne en mi grupo bíblico. No. La palabra siempre primero es para nosotros. Nunca mire la palabra para otro, la palabra es para nosotros, la palabra nos transforma a nosotros, la palabra nos cambia a nosotros primero. No tiene que ver con ver el error del otro, la paja en el ojo ajeno sin mirar la viga que nosotros tenemos. Es una palabra que está cargada de amor. ¿Cómo es la palabra de Dios? Cargada de amor. Es una palabra cargada de fe en Jesús que produce transformación primero en nosotros. Porque la palabra es como un espejo, dice Santiago, en donde vemos nuestras debilidades, nuestros errores, y a partir de allí permito que el Espíritu Santo obre y nos cambie. Esa era la diferencia entre Jesús y los fariseos. Ellos solo tenían información de la palabra, pero sin vida del Espíritu. Sin embargo, las palabras de Jesús eran sanadoras. Las palabras de Jesús eran terapéuticas. Las palabras de Jesús transformaban la vida de los que lo seguían. Por eso Pablo dice que ese buen depósito debemos cuidarlo por el poder del Espíritu. Es decir, el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros va a activar la palabra. Va a renovar la palabra en nuestro interior y le dará poder para que ésta tenga efectos transformadores. Le dará poder para que tenga efectos milagrosos. Le dará poder para que tenga efectos sanadores. El buen depósito que tenemos cada uno de nosotros de su palabra debe producir un efecto contundente en mi mente, en mis emociones y en mis acciones. Porque la palabra sin acción es solo información. La palabra sin vida del Espíritu es religiosidad. Palabra sin cambios es solo tradición. Por eso el apóstol Pablo expresa que mediante el poder que mora en nosotros debemos guardar ese buen depósito, esa palabra, y por el Espíritu Santo será activada frente a las situaciones que nos presente la vida. Amén. Tenemos que entender eso. La palabra es para cambiarnos a nosotros, transformarnos a nosotros y para que se activen esos dones. Y es una palabra viva, es una palabra que produce milagros. Por eso el consejo del doctor Batista, como leí allí, es que cuando uno lee la Biblia tiene que hacerse 3 preguntas. ¿Qué le dice a mi mente? ¿Qué le dice a mis emociones? ¿Y qué le dice a mi actitud? Porque por donde el punto de contacto para la transformación interior de todo ser humano está en la mente. Pablo dice en Romanos que si en mi mente yo le doy lugar a las cosas de la carne o a los instintos, a los impulsos de mi naturaleza pecaminosa, voy a terminar en muerte y en corrupción. Pero si yo en mi mente le doy lugar y le doy importancia a mi mundo interior, a mi vida interior, al Espíritu Santo, dice que voy a tener vida y paz. Lo dice Pablo en su carta a los Romanos. Es decir, que el punto de contacto para que haya un clic, para que haya una transformación, el catalizador, el puente, es nuestra mente. Y de eso depende si estaremos llenos del Espíritu Santo o llenos de información, llenos de miedo, llenos de pánico. Dependerá de con qué alimento la mente. Si la palabra impacta mi mente, la palabra directamente irá a mis emociones. Entonces, si estoy triste,
encontraré en la palabra consuelo. Entonces, si estoy desanimado, encontraré aliento en la palabra. Entonces, si estoy enfermo y hago ese punto de contacto, ese catalizador con la mente, encontraré que la palabra de Dios, cuando atraviesa mi mente, pasa mis emociones. Y como dice el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Y cuando la palabra cambia las emociones, se mete en tu espíritu y entonces pasas de estar en la carne a estar en el espíritu, de estar triste a estar alegre, de estar depresivo a estar lleno del Espíritu Santo, porque la palabra entró por tu mente. Aleluya. Sí, Señor. La palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que la Biblia, la palabra, es como una espada. Dice que es la espada del Espíritu. El Espíritu tiene una espada y esa espada te defiende. Esa espada era una espada chiquitita de cuerpo a cuerpo que Pablo habla ahí en el libro de Efesios. Esa espada te va a defender. Pero para que esa espada te defienda, para que esa espada que la tome el Espíritu Santo y la saque del buen depósito, tiene que haber un depósito cargado de la palabra. Si el depósito no está cargado de la palabra, entonces, por eso es que muchas veces hay tantos cristianos angustiados, depresivos, tristes, porque no tienen el recurso de la palabra. La palabra es como una espada que te defiende ante la depresión, te defiende ante la escasez, te defiende ante las enfermedades, te defiende ante las críticas, te defiende ante todo obstáculo que se levanta, te defiende ante las pruebas. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. El tercer legado que le dejó Pablo a Timoteo es un legado de trabajo y de esfuerzo. De trabajo, de esfuerzo y de valentía. Diga conmigo, trabajo, esfuerzo y valentía. ¿No le has acordado las palabras de Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Hay una similitud en este traspaso generacional que lo podemos ver obviamente solo desde una plataforma espiritual. Lo podemos ver con ojos espirituales. Miren lo que le dice en 2 Timoteo 2, versículo 3 al 7. Y esto es para algunas personas que dicen, pare de sufrir. Dice Pablo, soporta el sufrimiento junto conmigo como buen soldado de Jesucristo. Mucha gente le huye al sufrimiento, pero el sufrimiento atravesado en la fe, dice el Salmo 84, que cruzarán el valle y lo transformarán en fuente de bendición. Cuando usted atraviesa el valle de sombra o de muerte de las manos del Señor, agarrado con Jesús, usted va a procesar el sufrimiento y va a salir victorioso. Amén. Por eso Pablo le dice, soporta el sufrimiento junto conmigo como buen soldado de Jesucristo. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas, y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Piensa en lo que digo y el Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Es decir, entre otras palabras, hay un legado de trabajo, hay un legado de esfuerzo, hay un legado de valentía. Dios nos llamó a ser trabajadores del reino. ¿Cuántos trabajadores del reino hay aquí? No importa si eres líder, supervisor, un miembro, Dios te llamó a trabajar en su viña. Dios te llamó a trabajar en su reino. Dios te llamó a trabajar con Él. Todos los que están aquí en este domingo, 3 de abril, han sido llamados por el Señor a trabajar en su reino. Amén. Y quiero decirle algo, en el reino de los cielos no es como en la vida secular.
que usted va a conseguir trabajo y por ahí no encuentra. En el reino de los cielos no existe la desocupación. En el reino de los cielos hay lugar para todos. De hecho, Jesús dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Algunos en forma de chiste le añaden, y los obreros son flojos, decía alguno. No. Dice la Biblia, los obreros son pocos. Entonces, en Jesús tiene una mirada en donde todo, usted necesita trabajo, bueno, Jesús lo quiere contratar. Y quiero decirle que la paga de él es muy buena. Él no es como el jefe, él no es como el empresario que por ahí nos hace pasar, nos atrasan el sueldo. No. Dios paga bien a sus trabajadores. El obrero es digno de su salario. Amén. Somos trabajadores del reino. En su trabajo, usted tiene que cambiar su perspectiva y su forma de ver. No es lo mismo estar aquí abajo que mirarlos de aquí arriba. Y en la vida pasa igual. No es lo mismo tener un grupo alrededor mío y yo esté sentado que subirme en la mesa. Tengo otra perspectiva desde arriba. Y esa es la perspectiva que el Señor quiere que cada uno tenga. Que tenga una perspectiva más parecida a la de Él. Yo le voy a dar un consejo. Dice Pablo en Colosenses 3, dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, y todo trabajo que realicemos, lo hagamos como para el Señor. En otro versículo dice, trabajen con entusiasmo como para el Señor. Lo traduce la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Trabajen con entusiasmo para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. ¿Sabe cuál es el gran problema de muchas personas? Es que trabajan para un jefe, trabajan para una institución, trabajan para el Estado. Yo quiero que usted cambie su mente. Si bien Dios lo puso ahí, pero estando allí, trabaje para el Señor. No sé si me está entendiendo. Cambie la perspectiva. Si es un empleado, no trabaje para el jefe, trabaje para el Señor. Y se va a ver cómo Dios va a tocar a su jefe, le va a aumentar el sueldo. Me ha pasado muchas veces y he escuchado muchos testimonios. El problema de gente que se levanta el día lunes, otra vez al yugo, ¿verdad? Otra vez a trabajar. Y eso es un problema porque mi mente está enfocada en la terrenal. No dice Pablo en Colosenses 3, como hijo de Dios busquen las cosas de arriba y no de las de la tierra, porque las cosas de arriba son las que tienen valores eternos y los que van a trascender. Eso, trabaja para el Señor en tu trabajo. Sirve al Señor. Mire, los que son docentes tienen ahí un legado tremendo para impartir vida. Yo fui docente 9 años. Y me tocó en los ratos libres, en los tiempos libres, impartir la palabra a esos adolescentes. Recuerdo haber terminado 9 años de enseñar en una escuela secundaria y hacer eventos donde charlas de valores y ver cómo muchos de los chicos se convertían al Señor y recibían a Cristo en una escuela pública. De hecho, los otros días fui a Tucumán a una iglesia en la ciudad donde yo enseñaba y me aparecieron unos ex alumnos ya grandes, casados, convertidos y siguiendo al Señor. A darme las gracias, a recordarme las canciones que cantaba y cómo les hablaba de Cristo. ¿Por qué? Porque yo no trabajaba para una institución, ni para el Estado, trabajaba para el Señor. Y cuando usted trabaja para el Señor, a través del trabajo que usted tiene secular o donde sea, o donde el Señor lo ha puesto, quiero decirle que lo que viene para su vida es bendición y cielos abiertos de parte de Dios. Cambiando mi manera de pensar, trabajo para el Señor. Y Pablo, voy a decirlo rápidamente, usa una analogía de 3 personas, de 3 ocupaciones, podríamos decir, que son tremendamente productivas y trabajadoras. En primer lugar, habla del soldado. ¿Y qué es lo que caracteriza el soldado? Lo que lo caracteriza, la característica de un verdadero soldado. Está preparado, número 1, para el sufrimiento y es valiente. El soldado tiene 2 características. Ayer se conmemoró el día del 2 de abril de nuestros excombatientes, ¿verdad? Esos valientes y esos héroes que nosotros tuvimos. Yo recuerdo el año 1982, yo tenía 8 años. Y recuerdo de mi pueblo también gente partir para las Islas Malvinas. El soldado debe estar preparado para el sufrimiento y es valiente. El soldado debe saber que verá cosas dolorosas.
¿Cuántos dicen amén a eso? Ahí ya no tengo tantos amenes ahí. Se acabaron los amenes. El soldado tiene que saber que verá cosas dolorosas. Tiene que saber que vivirá cosas dolorosas. El soldado es alguien que es llamado para la guerra, y en toda guerra hay sangre, hay heridas y hay bajas. ¿Verdad que sí? Hay bajas. ¿Hemos tenido bajas? Sí. Pero también el soldado es valiente. ¿Cuántos soldados hay aquí? No son muchos. Vamos, soldado. Mírale al lado. Vamos, soldado. Decirle, vamos, soldado. El soldado es valiente, y un valiente sabe que está del lado del vencedor. Amén. Un valiente sabe que está dispuesto a hacer frente en la batalla, pero que va a vencer esos gigantes. Un valiente sabe que está del lado del ganador. La Biblia dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tarde o temprano, el Dios de la victoria también te dará victoria sobre el sufrimiento, sobre las pruebas y sobre todo lo que avance en contra de tu vida. Lo que quiere hacerte daño. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Vamos, declárelo. El segundo ejemplo que pone Pablo es el del atleta. El primero es el soldado. Un soldado es valiente y está acompañado de sufrimiento. El atleta, las características del atleta es que es perseverante, la perseverancia y la disciplina. Uno puede ver esa concentración en los atletas. ¿Vieron los atletas? Se preparan meses, años. La imagen de un atleta nos habla de la disciplina de perseverar en aquello que estamos haciendo. Cada medalla ganada por los deportistas que subieron al podio es la coronación de un proceso, de un arduo trabajo de años. Pues un buen atleta sabe cuál es su meta y pone su concentración y sus fuerzas para alcanzar esa meta, y allí encuentra ánimo, fortaleza, allí encuentra el respiro para su alma, para levantarse. Y en tercer lugar, fíjese las características que usa Pablo, el legado de trabajo, de esfuerzo y valentía que le está dejando. Número uno, somos soldados. Diga conmigo, soy un soldado. Juan Luis Guerra tiene una canción de esas: soy soldado de Cristo. El apóstol Pablo da el ejemplo del atleta, que es disciplinado y perseverante. Y también el apóstol Pablo le da el ejemplo del labrador. El labrador es un hombre de trabajo y esfuerzo. Si hay algo que caracteriza a un labrador, es el trabajo y es el esfuerzo. Y acá hay mucha gente en esta zona que trabaja en el campo y sabe lo que es el trabajo y el esfuerzo. Y aquí hay un principio del reino que tiene que ver con labradores. Es que para cosechar, ¿cuántos quieren cosechar? Abundantes bendiciones. Les tengo una noticia: hay que trabajar primero. Diga conmigo, el principio del reino. Diga conmigo, para cosechar, tengo que trabajar primero. Así es. La Biblia dice en el Salmo 126, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverán con regocijo trayendo una gran cosecha. Hay un tiempo de trabajo, de esfuerzo, de sembrar, pero también hay un tiempo de cosecha. Y el principio es del reino: trabajar primero para cosechar después. Para cosechar hay que trabajar. Y la imagen del labrador nos habla acerca de ese esfuerzo, de ese trabajo. Y dice Colosenses 1:29, usted anótelo, no lo tengo ahí en pantalla, pero dice Pablo también: para lo cual también trabajo, dice Pablo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Jesús dijo también: mi Padre trabaja y yo trabajo. Por eso hoy declaramos juntos como iglesia, diga conmigo, somos trabajadores del reino, sufridos y valientes como un soldado, trabajadores perseverantes y disciplinados como atleta. Y diga conmigo, trabajadores del reino, esforzados como el labrador. Dale un aplauso al Señor. La analogía que usa Pablo es extraordinaria. El cuarto legado
es el de una vida santa e íntegra. Segunda de Timoteo 1:9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. ¿Para qué nos llamó el Señor? Diga, para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo merecíamos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. El Salmo 93:5 dice, la santidad conviene a tu casa. Por eso quiero decirle, iglesia, es mejor vivir en santidad que vivir en pecado. Es mejor vivir en obediencia a Dios que vivir en desobediencia. Lo que no significa que sea fácil, ¿eh? Pero es mejor. Va a haber sacrificio primero. De hecho, la palabra disciplina es sufrir primero para disfrutar después. El que le gusta la indisciplina, primero disfruta del placer y después asume el sufrimiento y las consecuencias. Escucha este concepto. La santidad es la belleza de alcanzar nuestro potencial en lugar de arruinar nuestro destino. Quiero decirle algo, los santos son santos porque sencillamente son amigos del santo. Pasan tiempo con el Señor. Los santos deciden hacer lo correcto aunque no sea lo más popular. Los santos rompen las reglas de la popularidad. Los santos no piensan en ser famosos, piensan en cómo afectar a otras personas y dejar un legado para la siguiente generación, como lo hizo Pablo. Los santos escogen una vida de amistad con Dios en lugar de una vida de leyes basadas en el miedo y en la amenaza. Y los santos se autolideran. Amén. Buscan al Señor, se levantan. Segunda Timoteo 2:15. Segunda Timoteo 2:15 dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un obrero, sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse. Mire que nos pone la vara alta el Señor, ¿verdad? Nos pone la vara alta, pero nos pone la vara alta porque no estamos solos. Tenemos el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo podemos llegar a la estatura de Cristo, dice Pablo, que hasta que lleguemos a la estatura de Cristo, con el Espíritu Santo podemos crecer, avanzar. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Esto me hizo acordar a un principio de Jorge Imitián, un gran predicador que Dios usó para un mover de Dios en los 70 a través de la comunidad cristiana. Él dice, ser usados por Dios no significa ser aprobados por Dios, porque la aprobación de Dios viene por un carácter santo, íntegro, formado por el Señor. No viene por los logros, no viene por lo que hago, sino viene por lo que soy en Dios. Amén. Yo estoy seguro, y como dicen los chicos de hoy, la tengo clara, de que cuando esté en la presencia del Señor, Él no me va a preguntar cuántas iglesias prediqué, cuántos logros, cuántos títulos, aunque me gusta, me capacito y cada vez salgo de una diplomatura, de un máster, me meto en otro, me gusta todo eso, pero eso no me va a preguntar el Señor. Me va a preguntar de mi fruto, cómo fui como esposo, cómo fui como padre, cómo fui como creyente, si los frutos del Espíritu estaban en mí, si estaba lleno de amor, paciencia, dominio propio, templanza. Eso, si mi carácter estaba aprobado por Dios. No todos los milagros. De hecho, en Mateo dice que en ese día del juicio vendrán algunos, pero Señor, hicimos milagros en tu nombre, hicimos tantas cosas, y el Señor le dirá, no los conozco. Apartado de mí, hacedores de maldad. Así le dice el mismo Señor Jesús. Entonces, gloria a Dios, y Dios cada vez manifieste más su gloria, haga más milagros, pero si hay algo que nos pide es que estemos aprobados delante de Él. Que seamos gente llena del Espíritu Santo y que demos testimonio en nuestro trabajo, que demos testimonio. ¿Usted cómo queda que un creyente llegue todos los días tarde al trabajo, por ejemplo? Queda mal, ¿verdad? No está dando un testimonio. ¿Cómo queda si una persona en su trabajo tiene mala conducta y tiene mal carácter? Bueno, de hecho, las grandes empresas hoy ya no te contratan por la capacidad, sino te contratan por tu relación social.
por tu amabilidad. Ahora cambiaron los patrones, ¿no? Porque puedes ser muy inteligente, pero de mal. ¿A cuánto le gustaría tener un compañero inteligente y de mal carácter? Va a perfeccionar la paciencia, ¿verdad? Va a perfeccionar a ver si me levanto o no me levanto. Por eso es necesario ser usado por Dios. Escuche esto, no significa ser aprobado por Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, tienes que ser aprobado por Dios, porque Timoteo era un jovencito encargado de una gran iglesia en Éfeso. Y era, aparentemente, por lo que dicen los comentaristas, era soltero. Entonces me imagino que debe haber tenido muchas candidatas y debe haber tenido mucha presión sobre su vida. Por eso Pablo después le dice, huye de las pasiones juveniles. Le dice así, mire, yo no lo tengo ahí al texto, pero aquí se lo puedo leer. Le dice Pablo a Timoteo, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta el compañerismo de los que invocan al Señor con corazón puro. Por eso, iglesia, tener la aprobación de Dios es más importante que tener la aprobación de los hombres. Ese fue el gran problema de Saúl. Saúl buscaba la aprobación del pueblo, de los hombres, y desobedecía a Dios. Y así le fue desechado y destituido del trono. Entonces, cuidado, no tenemos que quedar bien con todo el mundo, sí tenemos que estar aprobados por Dios. Y muchas veces te digo, estar aprobado por Dios, cuando estamos aprobados por Dios en una vida santa y recta, hay gente que te va a amar y hay otros que no te van a querer. Tenemos que aceptar eso también, porque no les gusta obviamente una vida santa. La palabra de Dios no dice que no tengas deseos, sino que antes de satisfacerlo, evalúe si son correctos o no. Si estos deseos van en contra de la voluntad de Dios para tu vida, y si van en contra, no hay que satisfacerlos. No somos más santos por no tener deseos, sino porque esos deseos están controlados por el Espíritu Santo. Amén. Y desde una plataforma espiritual, mire, desde lo terrenal, desde lo carnal, es más fácil andar en pecado que en santidad. Pero desde lo espiritual es más fácil andar en santidad que vivir en pecado. Desde lo espiritual es más fácil andar en la verdad que andar en la mentira. ¿Cómo dice el dicho? La mentira tiene patas cortas, ¿verdad? Claro que sí. Tarde o temprano, tapa aquí, se abre allá, tapa un agujero y va otro, a otro. Es más fácil ser fiel a tu esposa o a tu esposo que vivir en adulterio, ¿verdad? Las personas que viven en infidelidad y en pecados, así no se dejan ver el celular, no se dejan ver, y tienes que tapar uno, comprar en vez de uno, 2 celulares y tenés que hacer esto. Es más caro. Pero es más fácil ser fiel a una sola persona que vivir en adulterio. Para los jóvenes es más fácil cuidar su sexualidad en santidad para el matrimonio que vivir en fornicación. ¿Por qué? Porque si tienen relaciones antes de casarse, puede tener un embarazo que no lo anhelaban en ese momento, pueden comerse algunas enfermedades. Es más fácil hacer las cosas como Dios la ha instituido desde el plano espiritual. Es más fácil para una mujer decirle, tranquilo, esa mano no sale del lugar. Y ponerle un freno, porque Dios te va a premiar. Y yo lo he visto, como Dios ha premiado a gente que ha priorizado la santidad sexual en su vida. Amén. Pocos amenes escucho ahora. Vamos, dígame un amén fuerte. Amén. Es más fácil vivir en santidad que vivir en pecado. Es mejor obedecer a Dios que vivir en desobediencia. Amén. Y voy al último. Y le doy este principio. Es mejor pelearse con el diablo que con Dios. Es mejor tener al diablo de enemigo porque usted sabe que con Dios le va a ganar siempre. Pero si tengo a Dios de enemigo porque llevo una vida de pecado, a Dios no le voy a ganar nunca. Por eso es nuestra decisión vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo. Y el último legado. ¿Me ayudan? Venga todo el equipo.
el equipo de los adolescentes, el ministerio de Ados. El más adolescente es el líder, que es Sebastián. Está ahí, es un adolescente. El último consejo, el legado de la predicación de la palabra. ¿Estamos? Dijo el pastor César, ¿en qué? Diga conmigo, misión, amigo. Qué legado que nos ha dejado el Señor de predicar la palabra. Este es el momento en que su suegra se convierta. Amén. Este es el momento en que tus enemigos se conviertan. Este es el momento en que le predique a ese amigo que lo ha criticado, lo ha injuriado, pero que necesita de Dios. Este es el momento. En presencia, 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 a 5. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga a establecer su reino. Te pido encarecidamente, ¿qué le pide encarecidamente? Predica la palabra de Dios. Mire a alguien y dígale, predica la palabra de Dios. Amén. Predica la palabra de Dios. Mantente preparado. ¿Cómo tenemos que mantenernos? Preparado. El Señor puede venir en cualquier momento. Y la Biblia dice que el que está preparado se irá con el Señor, y el que no, uno estará en un molino, uno será tomado, el otro será dejado. Dos estarán durmiendo en una cama. Uno se irá y el otro quedará. Cuidado. Y le digo algo, no estamos lejos de la venida del Señor. Estamos muy cerca. Más cerca, creo, de lo que usted y yo nos imaginamos. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. La otra versión dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. Corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Pues llegará el tiempo, como el que estamos viviendo ahora, de las ideologías, en la que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Dígame si esto no es un diario actual. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Dígame si esto no pasa en los medios de comunicación en Argentina. Es un diario muy actual, la carta de Pablo. Hay 3 ideologías que están trayendo destrucción a nuestro país. Una es la del desconstruccionismo. Es una filosofía de vida que cuestiona todo. ¿Y por qué la Biblia dice, pero la Biblia no inventaron los hombres? El desconstruccionismo. Es una ideología que está metida en las universidades, está metida en las escuelas, de que todo es relativo. Que no hay un poder absoluto, no hay una directiva, no hay verdades absolutas. Cuidado con el desconstruccionismo. Otra ideología. Por eso este pasaje de Pablo es súper actual. Otra ideología es el hedonismo. El hedonismo es placer por placer. Es decir, dale con todo al placer total, no pasa nada. No hay infierno, no hay cielos, todo se termina aquí en la vida. Esas ideologías del desconstruccionismo, la ideología del hedonismo, están haciendo estragos en nuestros jóvenes. Esas ideologías van causando un efecto dañino en la vida de las personas. Por eso tenemos que tener cuidado. Dice Pablo, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les sigan lo que sus oídos se mueren por oír. Y en tercer lugar, la ideología que ahora en Argentina está causando furor de los géneros y demás. Esa es la tercera, que está trayendo mucha destrucción a nuestro país y que está totalmente en contra de la palabra del Señor. Y miren lo que dice Pablo: rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Porque todo lo que estas ideologías hablan no es sustentable. Nada tiene sustento, es todo relativo, no tiene base, no tiene construcción, no tiene cimiento. Pero ellos se apoyan en eso, ¿no? Y si uno no está de acuerdo, ¿qué es lo que está haciendo? Es un discriminador, ¿no? Y hay otras palabras más que usan. Pero tú debes mantener. ¿Cómo tenemos que estar nosotros en este tiempo? Diga conmigo, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. ¿Cómo debe estar nuestra mente? Clara. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Amén. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirle a otro la buena noticia y llevar a cabo
todo el ministerio que Dios te dio. Aleluya. En este tiempo como iglesia, termino con esto, estamos en misión, amigo. Por lo tanto, es nuestro legado, nuestra responsabilidad predicar el evangelio, anunciar las buenas noticias. Esta fue la instrucción de Pablo a Timoteo y es la directiva del Señor para todos nosotros en este tiempo. Jesús vino a dar buenas noticias. Jesús vino a traer libertad a los cautivos. Jesús vino a traer vista a los ciegos. Jesús vino a traer libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Por eso, iglesia, Centro Cristiano Puerta Abierta, anunciemos como es el nombre de nuestra iglesia, Puertas Abiertas. Anunciemos el evangelio con insistencia, con osadía, y este es el tiempo de ganar la mayor cantidad de vida posible para su reino. Que las puertas estén abiertas para todo aquel que quiera venir a encontrarse con el Espíritu Santo, con el Señor y con la presencia de Dios. Aleluya. Aleluya. Recuerde el poderoso legado que tenemos. Vamos a la última placa. Repita conmigo: un legado de fe, un legado de la palabra de Dios, un legado de trabajo, esfuerzo y valentía, un legado de vida íntegra y santa, y un legado de predicar el evangelio. Dale un aplauso fuerte, fuerte al Señor. Amén. Antes de darle al pastor César que ministre la cena, quiero cantar esta canción. Te vi llegar, te abrí la puerta, te dejé entrar, te di mi vida y te volviste la respuesta a mi pregunta sin salida. Y me llenaste de ternura el corazón. Otra vez, cantemos la estrofa juntos. Te vi llegar, te abrí la puerta, te dejé entrar, te di mi vida y te volviste la respuesta a mis preguntas sin salida. Y me llenaste de ternura el corazón. Coro. Quiero compartir, quiero que otros vean, quiero que conozcan de tu gran amor. Quiero demostrarle que mucho les amo y junto a tu lado no hay condenación. Quiero compartirte, quiero que otros vean, quiero que conozcan de tu gran amor. Quiero demostrarle que mucho les amo y junto a tu lado no hay condenación. Tú eres el Dios que nos amó, quien se humilló, quien se entregó. Estás conmigo en el desierto, a mi necesidad atento. Con todo lo que me sucede, tu mano siempre me sostiene. No puedo estar por un momento sin tu amor. Digo, quiero compartir, quiero que otros, quiero que conozcan de tu gran amor. Quiero demostrarle que mucho les amo y junto a tu lado. ¿Cuántos aceptan el desafío? Quiero compartir, quiero que otros vean, quiero que conozcan. Este es el tiempo, este es el día, esta es la hora y este es el momento. Vamos, díselo conmigo. Quiero compartirte, quiero que otros vean, quiero que conozcan de tu gran amor. Quiero demostrarle que mucho les amo y junto a tu lado no hay condenación. Quiero compartirte, quiero que otros vean, quiero que conozcan de tu gran amor. Quiero demostrarle que mucho les amo y junto a tu lado no hay condenación. Eres el Dios
¿Quién se entregó? ¿Quién se entregó? Levanta tus manos al cielo. Repita conmigo. Esta es una oración cantada. ¿Se animan a cantar esta oración? ¿Se animan a aceptar el desafío para este tiempo de ganar a alguien que no conoce al Señor? Levante sus manos y diga: quiero compartir, quiero que otros, quiero demostrar, y junto a tu lado, otra vez, quiero compartir. Eso es. Otra vez. Quiero compartirte, quiero, César, ven. Quiero que conozcan de tu gran amor. Quiero demostrarle que mucho les amo.